Bien, seguimos analizando el asunto de la inmoralidad sexual, viendo lo que es el consejo, o escuchando, mejor dicho, escuchando el consejo para evitar la fornicación, o un consejo a evitar la fornicación. Ya hemos visto ayer que el consejo lo da la experiencia del hombre, que estuvo muy inmerso en ese tipo de práctica, y por consecuencia nos narra que fue infeliz realizando todo ello. También vemos que el consejo lo da la palabra divina, es decir, Dios a través de su palabra nos da ese consejo de que debemos de evitar la fornicación, y nos dice el por qué debemos de evitar la fornicación. Versículo 3 dice la escritura de Proverbios 5, versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Es decir, el consejo que nos dice es para entender que la fornicación empieza o es algo tentador o es algo bonito. La fornicación empieza de esa manera, como algo que nos atrae, pero luego la otra parte dice, y su paladar es más blando que el aceite. Y también nos dice que la fornicación al final de cuentas es una traición, o seremos traicionados, que eso ya lo vimos un poco más allá. Bueno, el consejo se da para describir las consecuencias de esa satisfacción. Es una satisfacción, al fin de cuentas, corporal, pero una satisfacción pecaminosa. Se puede tener satisfacción corporal a través de la forma lícita que Dios ha establecido a través de la esposa, del esposo. Por eso dice Dios en su palabra, en la primera carta a los Corintios, de que a causa de las fornicaciones cada quien tenga su propia esposa o su propio esposo. Pero si se obtiene satisfacción en la fornicación, sí se obtiene, sí, pero es una satisfacción pecaminosa en ese ámbito o en ese asunto, una satisfacción sexual, pero en lo pecaminoso. Dice el versículo 4, vemos el consejo y nos describe las consecuencias. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El fin o la consecuencia que trae ese tipo de satisfacción es una amargura. Cuando dice su fin es amargo como el ajenjo se utilizaba para sanar algunas dolencias del cuerpo, pero era muy amargo el pasarlo, o sigue siendo muy amargo realmente. Aquí nos presenta esta figura para que veamos que las consecuencias que trae la fornicación en todos los sentidos. Nada más hemos dicho la fornicación del hombre con una mujer que no es la de él, o una relación ilícita, pero vimos al principio todo lo que abarca la fornicación, es decir, todo lo que es pornografía, la homosexualidad, todo lo que implica o todo lo que abarca la palabra fornicación, que es toda la clase de inmoralidad sexual, su fin o las consecuencias que trae, unas consecuencias amargas a la vida. Y como hemos titulado Proverbios de Dios para una vida feliz, pues obviamente la fornicación no trae nada de felicidad permanente, sino siempre se está al pendiente de que la persona que está fornicando, ya sea un hombre que sea homosexual activo, pero que mantiene a su esposa o que tiene a su esposa, pues está al pendiente de no ser descubierto, y al fin de cuentas no vive entero, no vive perfecto, no vive feliz, no vive tranquilo, no vive calmado, sino siempre está muy intranquilo, y es una persona que se deja llevar por la debilidad, porque la fornicación es una debilidad que tiene el ser humano. La persona que practica la fornicación es una persona débil en todos los sentidos, o al menos en ese sentido, que no sabe controlar, no sabe tener control de su cuerpo, de sus emociones, de sus sentimientos, y que le importa también lo que puede provocar con la persona con la que vive. Y luego dice agudo como espada a dos filos, o sea, lastima, la fornicación lastima de dos maneras. Lastima cuando una persona es casada y está fornicando, lastima tanto a la persona con la que vive como a él mismo, como a la persona con la que está. Tiene ese efecto la fornicación, es decir, si estamos aquí en la tierra para vivir feliz, no hay que provocarnos heridas, y la fornicación lo que provoca son heridas,
y heridas en ocasiones muy profundas. Son heridas que duelen, son heridas que lastiman, son heridas traicioneras. Cuando una mujer se da cuenta que su esposo está siendo fornicario, simplemente está viendo pornografía y luego se envuelve su mente tanto en eso que luego quiere llevar a la práctica eso, pues no es algo grato tampoco. Y sugiere eso una traición, porque pues, dice la esposa, aquí estoy yo, que tienes que andar viendo otras mujeres mientras que esté yo aquí. Lo mismo pasa a la inversa con el esposo. Entonces la fornicación es algo, la consecuencia son heridas muy graves, heridas muy fuertes, heridas que serían tal vez muy difíciles de sanar, muy difíciles de quedar o que queden nuevamente bien. Aunque queden nuevamente bien, van a quedar las cicatrices. O sea, es algo que no va a traer o no trae felicidad al hombre, al ser humano en general. También el consejo es para describir el fin de esa satisfacción sexual, sí, pero pecaminosa, porque hay un fin. Dice versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Seol lo describe aquí la escritura, o lo escribe como sinónimo de muerte. Es decir, la fornicación lleva a la muerte literal, sí, espiritual no se diga, pero también lleva a la muerte literal. Y lo peor del caso es de que no nada más, a veces no es nada más es la muerte de uno, del hombre fornicario, sino también la muerte de su esposa, o la muerte de otra persona con la que él va a fornicar, con la que va a tener una relación sexual ilícita. ¿Por qué? Por todas las enfermedades que hay, sífilis, gonorrea. La más común en este momento, en estos tiempos, es el virus del papiloma humano que produce cáncer y que el hombre es el portador de ello. ¿Cómo se puede vivir feliz teniendo la conciencia de que por una fornicación, por un acto sexual ilícito, ha contagiado a la esposa de ese virus y que la esposa, por la confianza que tiene en el esposo, nunca se ha hecho ningún estudio, digamos, de Papá Nicolau ni nada de ello? Pasan los años y cuando se da cuenta por los estragos que empieza a causar la enfermedad, va con un ginecólogo y le dice que tiene cáncer y que ya no hay remedio. Bueno, todavía, pues si hay alguna cirugía o le sacan la matriz está bien, pero si ya el cáncer ha salido de ahí, pues ya es una muerte. Es decir, muerte literal produce la fornicación y también muerte propia por las enfermedades, el SIDA que puede haber. O en este caso puede contagiar a la persona con la que va a fornicar también. Esto es lo que conduce, este es el fin es la muerte. Porque no hay por el asunto de la promiscuidad, es decir, por ser promiscuo, por andar teniendo diferentes relaciones con diferentes mujeres, hablando de un hombre solamente, que también puede ser lo mismo de una mujer. Pero hablando de un hombre, por la persona, por la promiscuidad, eso puede generar una enfermedad y esa enfermedad puede generar la muerte. Ese es el fin de la fornicación, hablando humanamente. Hablando espiritualmente, dice el versículo 6, sus caminos son inestables, no los conocerás sino considerarás el camino de la vida. Es decir, hablando espiritualmente también lleva a una muerte espiritual. Pero también este consejo se da para que veamos, o para describir el estado, mejor dicho, para describir el estado del corazón con la persona que se va a fornicar. Dice, sus caminos son inestables, no los conocerás. Cuando un hombre tiene su esposa y por cuestiones de la vida se le presenta a una mujer que destila miel, es decir, la tentación o viceversa, y se deja o cae en esa red puesta, en esa trampa que le ha sido puesta, y ahí va como supuestamente él como un Juan, pero realmente está siendo presa de sus propias debilidades, de su propia falta de respeto, porque la fornicación es una falta de respeto a Dios. Dios nos dio un cuerpo para utilizarlo de la manera que Él lo ha establecido. Y por esa debilidad cae ahí. Él no conoce, el hombre no conoce el corazón de la persona, el por qué lo hace. Si siendo un matrimonio, no nos llegamos a conocer el 100%, nos conocemos un 70-80%, a más conocimiento de la pareja, más felicidad. Eso sí es cierto. Pero no nos llegamos a conocer completamente, porque nuestros pensamientos van cambiando, no radicales, sino con el paso de los años
a través de lo que genera el cuerpo, cambian, mejor dicho, los estados de ánimo. Entonces, si antes algo te parecía gracioso a la esposa, por el estado de ánimo en el que se encuentra, hablando de 50 años en arriba, de lo que ya sabemos, de todo lo que tiene que pasar una mujer, cuando se le retira el periodo, cambia el estado emocional. Entonces, lo que antes le parecía gracioso, en ese estado emocional ya no. Por ello, si no nos llegamos a conocer como pareja en todas las etapas de nuestra vida, pues nunca vamos a conocer a una mujer que la acabamos de conocer en un día. Y fornicar con una mujer que acabamos de conocer, no sabemos sus pensamientos, sus ideales, no sabemos su corazón. Por eso dice la Biblia, sus caminos son inestables, no los conocerás. Jamás se va a conocer a una persona, a una mujer, de un día, de un mes, de un año, no. Y luego dice la otra parte, si no consideras el camino de la vida. Es decir, el consejo que Dios nos da a través de su palabra es para describir el estado del corazón y es para describir también el alma del fornicario y de la persona con la que se fornica. Porque dice, si no consideras el camino de la vida. Es decir, hay una ceguedad completa en este asunto que estamos hablando. El hombre y la mujer son ciegos completamente porque no se dan cuenta de que al final de lo que va a traer por practicar la fornicación mientras está en el cuerpo es un fin hacia el alma no grato, porque obviamente no se va a estar ante la presencia de Dios por la felicidad efímera que están pasando. Eso los hace ciegos y no ven más allá de lo que se debe de ver. Todo ser humano debe de ver hacia dónde vamos, qué es lo que voy a hacer, o mi alma hacia dónde va después de la muerte. Si yo me dejo llevar por la felicidad efímera, por la felicidad pecaminosa que lleva a la fornicación, lo que va a pasar es que se va a poner una venda delante de mis ojos y no voy a ver la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es dar felicidad a mi familia, dar felicidad a mi pareja, dar felicidad a mí mismo. Ser un hombre íntegro que pueda soportar, que pueda resistir la tentación de la fornicación. Todos en algún momento, hombres y mujeres, se nos va a presentar esa oportunidad, por decirlo de esa manera, de caer en esa tentación. Pero ahí es donde se va a ver la entereza de cada quien. Si yo quiero ser feliz, yo de manera personal, quiero ser feliz a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la familia, quiero ser feliz, quiero que Dios se agrade de mí y quiero que Dios algún día me dé una recompensa que sería obviamente la vida eterna cuando uno se entrega al Señor. Pero si yo me dejo llevar por la felicidad efímera y pecaminosa, mi destino será, los caminos serán inestables. Si no considero yo el camino de la vida, entonces mi destino y mi fin será obviamente pues el tormento eterno. Todo por llevar una felicidad efímera. ¿Cuánto dura una felicidad? ¿Cuánto dura una fornicación? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Cuál es esa felicidad? Por ese tipo de felicidad, aparente felicidad, va uno a acabar en el tormento eterno. Y va uno a acabar con su familia, y va uno a acabar con sus finanzas, y va uno a acabar con su estabilidad, va uno a acabar con el que ya no seas tan aceptado en la sociedad, va uno a acabar con la confianza que le tienen a uno. Hay que pensarlo bien, hay que meditarlo bien y veamos realmente la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad está en el hogar, con la esposa, con el esposo que has elegido y que tuviste tiempo para haberlo elegido. Ahí está la felicidad, ahí es donde debe uno de entregarse por completo. Ahí es donde debe uno de ser fiel y debe uno de dejar por completo la fornicación si es que uno quiere ser feliz en esta tierra. Dios les bendiga.